Estás escuchando Hilando Historias, de la revista Bolilleras. Tenemos el inmenso placer de recibir a una figura inspiradora en el mundo del encaje y la artesanía textil, Atzela Lemaitre. Atzela no solo es una apasionada del arte del hilo, sino también una incansable investigadora de técnicas tradicionales y sostenibles. Su trabajo combina elegancia, innovación y respeto por la historia del encaje y ha sido fuente de inspiración para bolilleras de todo el mundo. Hola, Atzela, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo descubriste tu pasión por el encaje? Yo desde pequeñita tuve una aguja en la mano, me enseñaron a bordar de muy pequeña y a los 12 años mi tía se aficionó y claro, yo ver ahí los bolillos moverse en el mundillo pues me encantó. Y entonces ahí es cuando empecé. Y como espero muchas jóvenes de hoy en día, empecé, lo dejé porque la adolescencia no es un periodo propicio y luego cuando lo retomé ya no lo volví a dejar. Es un fijo de mi vida, pero lo descubrí ya de muy joven, de muy pequeñita. Ha hecho 40 años ahora. Qué bien. ¿Qué técnicas de encaje consideras tus favoritas? A ver, tengo tres. Una es el chantilly, la otra es el cluny polícroma, que viene de Brioude, y la tercera es la duquesa Widoff, duquesa en general, pero duquesa Widoff en especial. Estas son mis tres favoritas. ¿Qué importancia tiene el encaje en la cultura francesa? Tiene dos vertientes. Yo creo, igual es porque estoy muy metida en la vida encajera española, pero yo creo que tiene menos vida en cuanto a la cantidad de encuentros que podemos tener nosotros en España. Hay menos en Francia, o al menos me lo parece, los hay muchos, pero no tantos. No nos peleamos por encontrar un fin de semana libre para un encuentro. Pero por otro lado está mucho más valorado y protegido por el Estado en sentido, o sea, el gobierno, el Estado en general, ¿no? En tema de patrimonio. Existen en tema de patrimonio y en tema de continuar con la tradición. O sea, los ayuntamientos dan subvenciones para que puedan funcionar y pueda haber talleres. El Estado tiene lo que llaman atelier nacional, que sería talleres nacionales, tanto en encaje de aguja como en encaje de bolillos, y esos son pues unas 10, 12 funcionarias en cada una de las especialidades, dicho hecho funcionarias del Estado con su oposición, que se dedican ahí a hacer trabajos, a seguir investigando el encaje y que tienen ahí un fichero con unos trucos, al menos en el caso del encaje de bolillos, a disposición nuestra para lo que queramos mirar y lo que queramos consultar. Entonces hay como una protección, ¿no?, de la técnica muchísimo mayor, por no decir que en España, bueno, ojalá alguien me diga lo contrario, pero que yo sepa no hay absolutamente nada que proteja la técnica. Igual en Galicia un poquito más. ¿Qué materiales prefieres utilizar para tus trabajos de encaje? A ver, yo soy una enamorada de la seda y a pesar de la mayoría del personal, el que menos me gusta es el algodón. Yo aprendí con lino. Que era el hilo que se utilizaba para hacer toda la ropa de cama y todos esos encajes antiguamente, con lo cual estaba hecha al lino, pero innegablemente donde esté la seda, una seda de calidad, para mí que se quite lo demás. ¿Qué proyectos de encaje te han marcado más en tu carrera? Los proyectos de diseño y realización, pero diseño de chantilly que he tenido y que sigo teniendo con mi profesora favorita, que es Ulrike Volker. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío
en el enseñar el encaje y en hacer qué proyecto es el que más has tenido un desafío que has considerado, wow, esto es un reto? A ver, a nivel de enseñanza es un desafío diario, porque cada vez que llega una alumna nueva, el trabajo de una buena profesora, o al menos eso considero yo, tiene que saber adaptarse a la cabeza de la alumna. Ujú. Si yo tuviera que ir todos los días a clase a enseñar lo mismo y de la misma manera como lo puede hacer un profesor yo qué sé, de inglés, por ejemplo, ¿no? Me aburriría soberanamente. Lo que a mí me gusta de enseñar es que, claro, no es como tú lo expliques, sino como lo recibe la alumna. Claro. Y entonces tu trabajo, bueno, el de una buena profesora es explicarlo para que la alumna lo entienda, no para que tú lo hayas entendido. Y ese es el desafío, y es un desafío diario, no es que haya tenido uno mayor, es que es constante. Eso a la par que hacer que las alumnas sean felices, es decir, que tampoco se tiene que convertir el enseñar el encaje de bolillos en un maltrato porque no lo entienden, hay que adaptarse a lo que pueden hacer ellas. Y desde luego siempre ser positiva. O sea, mira, algunas veces me cuentan, no, es que eso me decía que estaba mal, es una palabra que no está en mi vocabulario en una clase. ¿Por qué no? Porque nunca está mal, puede estar mejor, puede estar peor, claro. Y en función de la alumna, pues igual daré más datos, más información o menos en función de lo que quiera la persona concreta, ¿no? Pero desde luego esas son las dos cosas. Uno, que lo entiendan, y dos, que sean felices. ¿Y en proyectos de tu vida profesional, en encaje, cuál ha sido tu mayor desafío? El poder llegar a diseñar con la calidad, bueno, todavía estoy muy en calcetines, pero con la calidad con la que ya estoy llegando a diseñar encaje de Chantilly o encaje de Barjac. No soy una gran artista en el sentido creativo, aunque cuando digo eso me riñen, pero desde mi punto de vista no tengo una gran creatividad de base. La que tengo la he ido adquiriendo a base de mirar encajes antiguos, diseñar, probar, volver a probar, y en ese sentido son momentos maravillosos para mí los que tengo en los cursos con Ulrike, cuando yo llego con un boceto y ella me dice, por aquí, tira por aquí, yo aquí modificaría esto, y entonces a mí me viene otra idea ay, sí, eso genial, y entonces el intercambio ese me parece maravilloso. Entonces, a nivel profesional, digamos que este es mi mayor hito, que me gustaría ser capaz de trasladar a la duquesa y al Cluny polícroma, que son mucho más sencillos de diseñar a nivel técnico, pero que pues para los cuales tengo que trabajar, porque ahí no tengo ningún guía, ahí no hay nadie que diseñe esos encajes a estas alturas de la vida. ¿Qué opinas sobre la enseñanza del encaje en plataformas digitales? A ver, el COVID a mí me dio tiempo para investigar un poco este campo. Entonces, no me gusta a ver cómo digo eso. No me gusta el colgar una cosa así sin más y que cada uno la pueda coger y utilizar. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo, cada cabeza entiende las cosas que tú transmites de una manera diferente. Entonces, eso hace que nos llegan alumnas que han visto cosas en internet que son maravillosas, pero que se han quedado con la cuarta parte de la información porque pues no les llega o no lo han entendido bien o por el motivo que sea, y entonces llega el desastre absoluto. Entonces, yo cuando he empezado a trabajar ahí, primero el estar detrás de una cámara sin más no me interesa, a mí me gusta muchísimo el contacto con las alumnas y todo lo que se crea ahí, y luego lo segundo, que yo necesito un momento con cada alumna para rectificar según qué cosas o según qué errores puedan estar cometiendo. Sin ir más lejos, he empezado estos días a trabajar con una alumna y de repente, según miro la foto, digo, tú estás haciendo vuelta hacia la derecha y cruz hacia la izquierda. Y no se había percatado de que mi movimiento era al revés.
su torchón estaba perfectamente hecho, pero justo al revés. Claro. Entonces son cosas que ocurren muy a menudo cuando no hay control detrás. Entonces, en ese sentido, yo necesito ese contacto. Por lo tanto, cuando yo he montado las clases, las he montado con una conexión semanal o quincenal en función del ritmo de cada alumna, que nos permita hablar, discutir qué problemas he tenido. Hay algunas que me vienen con una colección de 10 preguntas a cada clase, hay otras que simplemente me mandan la foto, esperan los comentarios y no han tenido ninguna dificultad, depende. Pero eso me parece muy importante. Y luego me parece maravilloso esa posibilidad, porque pues ayer por la mañana me conecté con Malasia. Ayer por la tarde hablé con una señora de Panamá que va a empezar clases en septiembre. Ya he empezado a traducir mis vídeos al francés, con que ya son accesibles a franceses también. Claro, unas posibilidades tanto para mí a nivel de intercambios. Voy a China también una vez a la semana, como a las alumnas acceder a técnicas a las que igual en su sitio, en su pueblo, no tienen acceso. Claro. Porque claro, yo estoy empezando a montar un curso de duquesa, tengo uno de Thunder, tengo uno de Cluny Polícroma, entonces es digamos, técnicas que no son tan conocidas en España o incluso en otros lugares, y que pues pueden permitir a las alumnas ampliar un poco el campo, ¿no? Las que les apetezca. Claro. ¿Cómo influyen las tendencias actuales en tus diseños de encaje? Yo creo que poco, porque no soy una persona excesivamente moderna. Entonces, en mis diseños de encaje influyen mucho más todas las maravillas de encajes antiguos que tenemos de mi colección o lo que pueda haber en internet, que lo que pueda haber a nivel actual. Como soy poco creativa yo de base, es verdad que no hay una influencia excesiva, y además a nivel artístico no estoy tampoco excesivamente puesta en modernidades, digamos, soy más tradicional. ¿Qué impacto ha tenido el encaje en tu vida personal y profesional? Todo. Todo. A ver, a nivel profesional yo he tenido una empresa de recursos humanos que no ha tenido nada que ver con el encaje, pero en los momentos de mi vida de menos actividad profesional, digamos, es cuando más encaje he hecho. El encaje me ha permitido, por ejemplo, criar a mi hija cuando era pequeña en casa, porque era compatible. El encaje me ha permitido, cuando esta misma hija se ha ido de casa, llenar un poco el hueco que me dejó, que no está muy lejos. Y desde luego cuando ya, y eso ha sido el año pasado, cuando ya la contratación me empezó a cansar y dejar de divertir, a mí el encaje de bolillos me ha dado una cosa que considero básica en una vida profesional, y ha sido poder hacer una reconversión, si se puede llamar reconversión porque nunca lo he dejado ni he aprendido para llegar aquí, pero un cambio de trabajo para hacer una cosa que me gusta, que me divierte, y que me da igual que sean vacaciones, que horarios de trabajo, que sábado, que domingo, yo sigo haciendo encaje. Entonces eso a mí me parece una oportunidad a nivel laboral absolutamente brutal. ¿Qué papel juega la sostenibilidad en la elección de los materiales? Eso es una pregunta muy complicada, porque, bueno, la pregunta en sí no, pero la respuesta, porque realmente es algo que no podemos ser sostenibles, porque no tenemos los materiales a mano. Ya yo procuro, evidentemente, no uso nada que no sean fibras naturales, eso por descontado, pero el envío de esas fibras naturales, o sea, no son fibras naturales que tengamos en Madrid, la tenemos en España, Valencia, Galicia, más o menos son mis dos lugares para conseguir los hilos, que es lo que más necesitamos, pero todo lo demás viene de Francia, de Reino Unido, de Bélgica. Entonces sí es verdad que cuando hacemos un viaje procuramos aprovechar, pero si no, pues el envío es inevitable.
Pero sí, desde luego fibras naturales para todo. Y reciclaje al máximo de todos los materiales de los mundillos, por ejemplo. ¿Cómo eliges los colores y patrones para tus diseños? Bueno, los patrones, normalmente lo que yo hago, no tengo tiempo material para hacer diseños de los demás, por desgracia, el día sigue teniendo 24 horas. Entonces los patrones que uso yo para mí son diseños que he realizado yo. En cuanto a los colores, soy muy de negro. El año pasado hice un chantilly de bayeux blanco porque me lo pidieron, pero normalmente me gusta más trabajar el negro. Para el chantilly, en blanco para el duquesa, aunque estamos buscando material para poder meterle algo de color. Y en cuanto al cluny polícroma, a la vista, soy muy de sota, caballo y rey, soy muy de rojo, negros, amarillos, naranjas, son colores vivos que me gustan mucho. Hay otros colores a los que me cuesta más llegar, de vez en cuando hago intentos, pero la vista es la que me dice si me gusta o no. Yo me siento delante de los conos, los pongo todos juntos y hago cambios, y este sí, este no, y no tengo un criterio técnico para eso. ¿Cómo ha evolucionado tu técnica desde que comenzaste? Bueno, a ver, en la primera fase, hasta que yo llegué a hacer chantilly en encaje de bayeux, yo me formé en el conservatorio de Bayeux, para todo ese recorrido, pues seguí lo que mandaba entonces la formación que tenían ellas. Primero torchón, evidentemente, después el encaje de Cluny, después el encaje, lo que llaman allí danés, que sería el tonder, y finalmente para llegar al encaje de Bayeux, que es chantilly, que es lo que hacen allí en Bayeux. A partir de ahí, pues tuve un periodo en el que me dedicaba a esos, básicamente a hacer encaje de bayeux, y en un momento determinado, en el 2011-2012, decidí que quería aprender encajes de hilos cortados. Entonces me puse en contacto con una profesora que tenemos en Madrid que se llama Pilar Montanos, y ella me enseñó la duquesa Widoff. Y a partir de ahí pues me empecé a mover por circunstancias X, empecé a conocer profesoras de fuera, empezamos a viajar con unas amigas, conocí a Ulrike Volker, conocí a Annie Quills del Cancentrum, que nos enseñó, y a partir de ahí nos hemos empezado a mover con mi amiga Rosa Orcana a conocer profesoras que nos pueden aportar cosas que nosotras no sabemos. Y entonces, desde entonces no hemos parado, tanto a nivel de chantilly como de duquesa. Hemos traído una profesora, Jana Novak, de la República Checa, para encaje moderno, y que pretendemos seguir un poco dirección al Vinci. Esa es la idea. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a las nuevas generaciones? Bueno, que se animen para que esto no se pierda, eso es lo primero. Y sobre todo que el encaje de bolillos no es la puntilla de la sábana de su abuela. Me explico, no desprecio eso, ni muchísimo menos, sino que simplemente puede ser señal, puede ser perfectamente un arte que disfruten con los tiempos que corren, con las redes sociales. No es en absoluto incompatible con eso, y es un arte muy interesante a nivel técnico. Yo tengo una alumna que simplemente lo quiere hacer, no le gusta el resultado, pero la técnica en sí y la manera de poder conseguir eso es lo que le gusta. Entonces hay 20.000 facetas del encaje de bolillos que a priori la gente no ve, y eso es lo que quiero transmitir, que se animen a venir a conocerlo para luego decidir sabiendo si es algo que les puede llenar una parte de su vida o no. Y ya para finalizar la entrevista, ¿qué te gustaría que recuerden de ti como artista del encaje? Como artista, nada en especial. Ojalá consiga hacer trabajos, y tenga tiempo para hacer trabajos que me pueda permitir utilizar ese nombre de artista. Desde luego, lo que sí quiero que me recuerden es como profesora, que haya sabido
seguir con la difusión de eso, es decir, no quiero que me recuerden a mí como artista, quiero que recuerden el encaje de bolillos porque siga viviendo a través de mis clases. Eso sería lo más importante. Ha sido un placer estar contigo en esta entrevista, Atzela. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Hasta pronto.